Las investigaciones muestran que en distintas especies, aproximadamente un 20% de la población tiene una mayor sensibilidad para procesar los estímulos del entorno. La doctora Elaine Aron fue una de las primeras en estudiar y definir los rasgos de las personas altamente sensibles, o en su forma abreviada, PAS. Su libro, El don de la sensibilidad, se ha convertido en una referencia clave sobre el tema. Pero, ¿cómo es vivir siendo una persona altamente sensible? Y aún más, emprender en un mundo sobrecargado de estímulos y con demandas profesionales exigentes. Para explorar los dones de la sensibilidad en el ámbito del emprendimiento, hoy nos acompaña Ana Baucels, emprendedora paz, coach, mentora, consultora y ponente. En esta entrevista, Ana comparte su experiencia y nos ofrece estrategias para emprender con conciencia, escuchando y respetando nuestros propios límites. Acompáñanos en este episodio de Por Cuenta Propia, donde lo profesional y lo personal son dos caras de la misma moneda. Muy buenos días. Bueno, buenos días, Hola, Thais, ¿qué buenos días. tal? ¿Cómo estás? Aquí tenemos invitada especial hoy. Ana, bienvenida también. Muchas gracias, chicas. Encantada de estar aquí con vosotras. Soy súper fan del podcast y por fin hoy tengo mi minuto de gloria con vosotras, o sea que encantadísima. Que Gracias. serán más minutos. Pero bueno, Mira, para quien todavía contenido no, patrocinado por. Muchas gracias, Ana. para que no la tengáis en el radar todavía, hoy tenemos a Ana Bauseis, que es consultora experta en modelo de negocios digitales, estrategia, posicionamiento y escalabilidad para coaches, consultoras y formadoras. Fundadora de Ana Bauseis Group y además es formadora y ponente. Lujazo, Ana, tenerte aquí. Qué ganas teníamos de que vinieras y de que nos hablaras del tema que vamos a tratar hoy, que es cómo es emprender para una persona altamente sensible. Pero antes de Mm. meternos en la materia, vamos a hablar de lo que es ser una persona altamente sensible. Quizás es un concepto aún no demasiado popularizado según en qué sectores y investigando para este episodio me sorprendió saber que se estima que son personas altamente sensibles entre un 15 y un 30% de la población mundial. Ujú. No es poca cosa. ¿Qué es esto de ser una persona altamente sensible, Ana? Bueno, cuentan, ¿no?, que es un rasgo de la personalidad. La primera persona que empezó a hablar sobre la alta sensibilidad fue Elaine Aron, que ha escrito varios libros. El más conocido es El don de la sensibilidad. Mm. Y como bien comentabas, yo tengo ahí un dato que es entre el 10 y el 30, yo tengo el 20, ¿no? No es un trastorno, no es una debilidad, no es vivir la vida con una discapacidad, sino todo lo contrario, ¿no? Realmente es un don, o yo lo vivo así, ahora con 46 años, cuando todo empezó y cuando yo me di cuenta, pues realmente no lo vivía así, porque sí que es verdad que ser una persona altamente sensible, pues te da, por ejemplo, tener una empatía muy profunda con las personas, tener capacidad de concentración y análisis y ser muy observadora. También esa intuición te lleva a tener una idea de cómo se encuentra, de cómo está esa persona que tienes delante, que te está hablando. Y bueno, eso sería un poco a nivel más social. A nivel más personal, la alta sensibilidad, al menos en mi caso, se manifiesta pues teniendo esos sentidos como muy desarrollados. Entonces, la música muy alta me molesta, no puedo soportarla. Sí es verdad que cuando la música me gusta, sí puedo soportarla, puedo ir a conciertos, pero en general la música muy alta me para, es decir, no me deja continuar, sobre todo si son sonidos repetitivos. Los olores, puedo identificar si soy buena cocinera, me gusta cocinar, puedo identificar si un plato lleva sal o no, solo oliéndolo. Wow. Y bueno,
a la hora sí, oído, tacto, a nivel visual necesito un orden en mis espacios de trabajo. Es algo que me descoordina, ¿no? Si algo no es TOC, porque no necesito que las cosas estén en el mismo lugar siempre, pero sí que haya un orden visual y que eso emane paz, ¿no? Ujú. Para mí es importante esa paz y esa paz me la da pues mm, poniendo las cosas en su sitio y sintiéndolas desde, sobre todo desde el amor propio y desde el respeto también. Pero bueno, cuando te das cuenta que eres paz, pues y que realmente puedes poner un nombre a algo que habías estado sintiendo durante hacía muchos años, para mí fue muy liberador. ¿Cómo te diste cuenta de, de que eras paz? Me genera curiosidad porque igual hay gente que nos está escuchando que lo es y no lo sabe. Siempre he sido una persona sensible con, con un exceso de empatía. Es algo que me he tenido que trabajar con los años, porque yo recuerdo de jovencita, pues, hacerme los problemas de los demás míos, ¿no? Y si tenía una amiga que estaba mal, pues a muerte y a todas horas, y era hubo un momento que dije, bueno, ¿dónde, dónde estoy yo? ¿Dónde está mi paz? Y dónde está mi serenidad, ¿no? Porque si no estás en paz, si no estás en serenidad y si no estás en tu eje y en tu punto, tampoco puedes ayudar a los demás. Sentía las cosas de una forma, em, me daba cuenta que mucho más que los demás, ¿no? Sobre todo, pues eso, la juventud, el tema ese de la extra empatía. Más adelante, cuando empecé a trabajar en empresa corporativa, me daba cuenta de detalles en reuniones, en comentarios, en emails, en matices, me daba cuenta de cómo estaban ocurriendo las cosas, ¿no? Y decía, bueno, esto yo creo que esta persona ahora mismo no está bien, puede que no sea un buen momento para hablar con esa persona, lo haré más tarde, ¿no? Ya, pero es urgente, bueno, pero ahora no es el momento, ¿no? Y luego hablabas con esa persona y realmente no era su momento. Y yo me había dado cuenta de eso por comentarios, ¿no? Y por la forma de hablar, por la forma de mirar, por el tono de voz. El tono de voz también me dice mucho de alguien, con lo cual tiene también mucho que ver con el oído. ¿Y cómo me di cuenta? Tenía una amiga que me decía, es que eres muy sensible. Y me lo decía como que no era algo bueno, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pero a mí la sensibilidad siempre me ha traído el vivir la vida con una intensidad impresionante. O sea, cuando realmente es algo muy positivo, pues vibrar con eso, ¿no? Y cuando realmente es algo negativo, am, antiguamente, hace años lo vivía como un drama, ahora ya pues he aprendido a no empatizar con el drama, ¿no? No more dramas. Pero, ¿cómo me enteré? Me cayó un libro en las manos. Hubo una compañera de trabajo que me dejó un libro que fue, justamente no fue el que he comentado antes, el de Elaine Aron. El don de la sensibilidad, sí. Sí, fue otro escrito por Karina Zegers que se llama Personas altamente sensibles. Y es como una guía, ¿no? Esencial para las personas PAS. Al final, además, hay un cuestionario que tú puedes hacer y es de autocorrección. Y ahí pues un poco empecé a ver que, bueno, pues que a lo mejor tenía razón esa amiga, ¿no? Que realmente las cosas me afectaban mucho y pues podía ser verdad. Luego empecé a pensar y me di cuenta de cómo me había estado acompañando eso durante toda mi vida, de cómo lo había vivido y como te decía antes, yo creo que es un don en el sentido de que vives las cosas de una forma mucho más intensa. Si sabes controlar los momentos en que te es desagradable, pues, y te quedas con lo bueno, realmente vives de una forma mucho más intensa todo, todo. Sí, fíjate que yo recuerdo hace mucho tiempo cuando leí este libro del don de la sensibilidad, lo que me quedó como información fundamental es entender que esta capacidad de tener una mayor lectura de los estímulos que están afuera, ¿no? De recibirlos con menos filtros, digamos,
son súper importantes dentro de los grupos en los que nos desarrollamos, porque son las personas que principalmente, que primero tienen la intuición o perciben que puede haber un peligro, que puede haber algo que está fuera de lugar. Entonces, son absolutamente indispensables para las, también como para la sobrevivencia, ¿no? Ella lo explicaba dentro de la organización social y estructural. Lo que me lleva luego a pensar, Ana, que por supuesto que también genera mayor cansancio. Me imagino que en estas sociedades en las que vivimos, en las que estamos saturadas de tanto de todo, hay muchísimo estímulo, muchísimo presente en distintas formas, en colores, en olores, como tú decías, qué impresionante esto de que puedas distinguir un ingrediente tan incorporado como la sal. ¿Cómo empezar a utilizar esto realmente como un don, como ponerlo a tu favor y en este caso además que tú lo estás aprovechando para la sensibilidad a la hora de emprender un proyecto? Cuéntanos un poquito cómo ha sido incorporar esto en tu hacer. Creo que es algo orgánico que va conmigo. Hay un punto de inflexión importante. Hace 14 años en mi vida yo pierdo a dos personas muy importantes, con Mm, 6 años de diferencia, pero por aquel entonces yo era mamá primeriza, me había quedado sin trabajo wow. y no practicaba ningún deporte. Todo y que en mi vida había practicado deportes. Y ahí empiezo a ver que realmente el cuerpo necesita estímulos, pero no sabía bien por qué, ¿no? Entro en un gimnasio, me apunto a una clase de yoga y ahí realmente, y parece bucólico, pero me cambia la vida. Ujú, Porque conecto con mi cuerpo otra vez, vuelvo a conectar conmigo otra vez. Y entonces es como que lo que yo había estado viviendo, pero de una forma como muy mecánica, ¿no? Toma, toma fuerza y empiezo a ser consciente de todas las cosas que estoy sintiendo y me doy cuenta de que otras personas no lo están sintiendo en ese momento. ujú, Es ujú, decir, el clic me lo dio la autoconsciencia y ese despertar de la conciencia que tuve con el yoga, ¿no? Y eso me ha acompañado toda la vida. A la hora de emprender, este es mi segundo negocio. El primero lo fundé con 26 años. Al volver de un viaje, bueno, de vivir 2 años y medio en Londres y trabajar ahí. Al emprender un negocio, tienes en cuenta muchos más aspectos que a lo mejor otra persona no los tendría. ujú, Aspectos muy pequeños, matices. Es que es tan sutil, ¿no? Esa palabra que tanto decimos en yoga, es tan sutil que no se puede, no se puede verbalizar, ¿no? Pero sí que tienes como una intuición especial de hacia dónde sí y hacia dónde no, y con quién sí y con quién no, ¿no? mm, Esto sería un poco lo bueno, te da mucha visión estratégica, esa intuición que tienes, te da mucha capacidad de análisis. También es verdad que te da mucha exigencia y a veces mm, perfeccionismo, y, pero siempre es una conexión como muy genuina con las personas que te rodean y contigo, ¿vale? ¿Qué retos pueden surgir y han surgido? Pues una sobreimplicación emocional, el entrar en bucle, en esa rumiación, ¿no? Pero bueno, con esas herramientas que ya venía trabajando con el yoga, ha sido un antes y un después, ¿no? Luego comentábamos la autoexigencia, la dificultad muchas veces en delegar. Esto es algo que ujú, cuesta mucho porque em, no es desconfianza, pero es sentir como que nadie lo va a sentir como tú ni lo va a hacer como tú. ujú, Entonces, hay cosas que yo podría haber hecho en este emprendimiento y que todavía tengo en la mano y no he tirado de ellas, porque siempre pienso que lo voy a hacer yo, ¿no? Luego, sí que es verdad que evitas conflictos para no sentirte afectada por las críticas. Las críticas es un temazo. claro, Para mí la crítica ha sido algo devastador siempre. Y sí que acepto la crítica constructiva, pero depende de quién venga, me puede afectar más o me puede afectar menos, ¿sí? sí. Ah, si van Ujú, sobre una persona, no me afectan tanto, porque me conozco, sé quién soy, sé hasta dónde puedo llegar, tengo clarísimos mis límites, el por qué y el para qué sí y el por qué y el para qué no, ¿no? Pero si son críticas a lo mejor a mi trabajo,
ahí sí que me siento como muy, bueno, no me acabo de sentir bien, ¿no? Claro. Y luego comentabais antes el tema de emprender. Emprender lleva una parte y muy grande de venta, y esa venta se da pues a través de atracción de prospectos en redes sociales, también a la hora de ir a eventos, networkings, conocer personas, socializar. No es algo que se me haga pesado, pero sí necesito recargar esa batería social después. Sí que Ujú, claro, necesito esos momentos conmigo de meditar, de procesar todos esos estímulos que he tenido, aunque los haya disfrutado al máximo. Me ha claro. encantado conocer, abrazar, oler, hablar, pero luego necesito esos espacios de soledad y de volver a centrarme, ¿no? Claro. Sabes que mientras te escuchaba pensaba, es la tormenta perfecta para un burning out, ¿no? Es Sí. como la sobrecarga emocional, la autoexigencia llevada a lo exacerbado, la dificultad de delegar. Es como que de repente es una bomba de relojería, Ujú. Claro, porque lo que escucho es que el nivel de ¿no? tolerancia es menor, o sea, todos estamos expuestos a ese tipo de situaciones. Hay una imagen que a mí me sirve mucho para visualizar lo que son las tolerancias, ¿no? Si todos somos vasitos del mismo tamaño, hay unos que vienen con esos vasitos ya medio llenos, hay otros que están vacíos, y por eso hay personas que ante un estrés o ante una situación, si su vasito está vacío, si no tiene ninguna, no hay nada allí, su tolerancia va a ser mucho más alta, mientras que una persona ya con alta sensibilidad ya ese vasito está o medio lleno o casi al desbordarse, ¿no? Entonces eso es lo que estamos hablando, que cosas que aunque todos estamos expuestos, con mucho menos, entiendo que esto los puede sacar fácilmente del balance, que creo que es una de las palabras, Ana, que te he escuchado que es importante en esa búsqueda de cómo evitar que ese vasito se salga de su límite, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y justo iba a comentarte, Ana, porque ya has dado algunas claves de lo que podría ser el kit de supervivencia, ¿no? Has hablado de la palabra autoconocimiento, has hablado que a ti te viene bien el momento de estar en soledad, en una soledad escogida, ¿no? Para poder recargar esa batería que se te ha desgastado en un evento de tanto abrazar y o de tanto ruido. ¿Qué otros tips, qué otras claves podrías compartir con otras emprendedoras o emprendedores que son personas altamente sensibles y están en este camino del emprender? Yo lo que les diría, y lo que he aprendido con los años, y es súper importante, es poner límites, saber hasta dónde puedo llegar, abrazarlo con mucho amor y saber soltar. mm, Puedo tener expectativas muy altas, puedo querer hacer una lista de to-do de 50 cosas en un día y hacer solo una. Y hay una frase que me repito mucho, que es, está bien, todo está bien. Y eso me da mucha paz, me da esa conexión conmigo y me hace conectar con ese amor hacia mí misma, de decir, bueno, hoy teníamos esas expectativas, no hemos llegado, pero podemos llegar mañana. Sí. Luego, enfocarse en una estrategia, no en la emoción. Es decir, am, yo creo que cuando sientes, te dejas llevar. Y si te dejas llevar, volvemos a ese momento de que si es algo que nos está aportando algo positivo, vamos a fluir con ello, pero si no nos está aportando algo positivo y nos quedamos anclados en esa emoción, vamos a estar obrando durante todo el día desde esa emoción. Entonces voy a parar, voy a buscar conectar con otro tipo de emoción y voy a seguir trabajando desde esa nueva emoción. Es súper importante, pero para ello tienes que ser, o sea, observador de ti mismo para ver realmente lo que te está ocurriendo y cómo puedes gestionarlo, ¿no? Luego, evidentemente, pues automatizar, esto sí que es algo que hago y que me ha salvado y me funciona muchísimo. Redefinir los límites de la perfección, qué es perfecto y por qué necesito y para qué necesito la perfección, ¿no? Qué aburrido.
porque la perfección sería hacerlo todo bien, entonces ¿para qué te levantas mañana, ¿no? Claro, como un robot. Claro. Totalmente. Y luego tomarte esas pausas y meditar es conectar, conectar y conectar y desde ese sentimiento, desde ese eje, volver a darte a los demás. Y además es algo que en la vida he pasado por muchos caminos, ¿no? A nivel profesional sobre todo. Y yo decía, ¿y qué hago trabajando aquí de esto? ¿Y qué hago trabajando aquí de lo otro? ¿Y qué me va a aportar eso? Pero si yo he estudiado no sé qué, pero... Y al final todo te lleva, es un río que te lleva a donde te tiene que llevar. Y en mi lugar fue darme cuenta de que tenía unas habilidades técnicas impresionantes después de muchos años trabajando en corporativa, liderando equipos, departamentos de marketing, que es algo que me encanta, esa creatividad me vuelve loca. Y luego tenía esa parte más consciente, ¿no? Yo cuando contaba, bueno, yo soy esto y marketing y tal, pero también soy profe de yoga, maestra en mindfulness, PNL, certificada en coaching. Y la gente me decía, wow, cuántas cosas, ¿no? O sea, eres polivalente. Sí, también es un rasgo de los PAS. Yo creo que somos muy polivalentes, somos capaces de empatizar en cada momento con aquello a lo cual podemos aportar, ya sea un trabajo, ya sea un servicio a una persona, en mi caso, pues como consultora de negocios, pues esa sensibilidad que tengo me lleva a entender perfectamente en qué punto, en qué momento están mis clientes de su emprendimiento y desde ahí, desde el momento, desde el punto en el que están, puedo ayudarles y puedo acompañarles a construir ese negocio sostenible, ¿no? Sí, escuchándote el recorrido parte de una constante escucha propia, como siento que son como esponjitas que están absorbiendo tanto, reconocer ese límite de cuando ya esa esponja llegó a su máxima capacidad. Y como hacer mucho énfasis en el autocuidado también, pienso yo que es esto de poner límites. Fíjate que había un momento en que también hablabas de la parte emocional y a veces puede sonar como mágico esto de, ya, detengo esta emoción y ahora me cambio a la otra, ¿no? Y lo interesante es conocer a estrategias porque sí que existen estas estrategias y estos espacios en los que podemos hacernos cargo de eso que estamos sintiendo y cuál es nuestro grado de responsabilidad. Siempre decimos que lo que nos ocurre y lo que nos pasa no está en nuestro control, pero cómo me hago yo cargo de eso, sí puedo trabajarlo, sí puedo desarrollarlo. Y como bien te estamos escuchando, es un trabajo, no es algo que se ocurre de un día a otro, ¿no? Tú tienes años lidiando con esto, años haciendo yoga, años trabajando en meditación y qué bonito que ahora tú puedas compartir esto también para enseñarlo desde tu propia experiencia. Sobre todo, como porque además estamos en un momento en los que se habla tanto de salud mental y mantener esta vocecita de recordarnos que no es que es magia. Claro. Yo estoy segura que aunque en alguna parte de nosotras lo sabemos porque lo hemos vivido, es decir, ojalá y fuese así de fácil de que sale la varita mágica, no, si saliese la varita mágica no estaríamos conversando de esto, Es pero que sí es un llamado a que, ay, quizás esto resuena conmigo, déjame entender cuál ha sido el camino de Ana para llegar allí o déjame entender qué cosas sí puedo hacer para traer un poquito más de bienestar, ¿no? Ante esta carga, a esta sobrecarga que podemos estar identificando. Ujú. Claro, me ponía a pensar mientras te escuchábamos, Ana, ostras, uno de los momentos, sí, los momentos que igual se repiten más de lo que quisiéramos, pero que es algo inherente al emprendimiento, es la incertidumbre Mm. y la Ujú. incertidumbre financiera. Es algo que igual nos puede quitar el sueño. Entonces, desde esta amplificación de ser una persona altamente sensible, cómo gestionarlo, ¿no? Este rasgo que es, yo creo que lo tenemos, lo transitamos todos los que emprendemos, tarde o temprano. ¿Cómo ha sido para ti? Am, Te contesto ahora. Primero, quería contestar una cosita que ha comentado Thais, y es que siempre digo que estar bien es un trabajo. Mm. Sentirse bien es un trabajo. Y escoger la emoción desde la cual vives tu vida es un trabajo. ¿Sí? Me comentabas ahora, Selva, el tema de la incertidumbre. La incertidumbre es miedo,
y el miedo se combate con confianza. Si encima le sumas que aparte de paz tengo ansiedad, pues es un combo a veces complicado y que, bueno, me ha llevado a sentir de forma vivencial, pues que todo va a ir mal, voy a acabar en la calle y que todo lo que he estudiado hasta ahora y todo lo que he hecho hasta ahora no va a servir absolutamente de nada. Fatalista, ¿no? Es un escenario que además Correcto, no es real. correcto, Qué tan correcto. probable que pase eso, ¿no? Entonces, ¿qué me ha servido? ¿Qué herramienta me ha servido? Soy muy fan de Hawkins, de los libros de Hawkins, y muy fan precisamente de uno que se llama Dejar ir, ¿no? Hawkins dice que cuando nos sentimos así, y esto me lo he llevado al emprendimiento, lo que debemos hacer es sentir, o sea, primero pensar qué es lo peor que puede pasar. Pues que te pases unos meses sin facturar, que no estás dando cifra de negocio a tu negocio, que las cosas no te vayan bien. Siéntelo con toda la intensidad. Para, siéntelo. Estás ahí, haciendo números que no salen, que estás en números rojos, que tendrás que pedir ayuda a familia, amigos, pareja, porque esos meses no han ido bien. Una vez lo has sentido, respiras, te das cuenta que es solo un pensamiento y que no existe porque no está pasando en ese momento y tiras adelante con el presente, creando un futuro que son un cúmulo de presentes. Pero ahora estoy aquí. Si subo aquí, a la loca del ático, que me gusta llamarla, pues evidentemente un tsunami va a acabar con la vida de la humanidad, ¿no? En mi cabeza, pero cuando soy consciente de que es un pensamiento, lo vivo con intensidad y lo dejo ir. Y lo mejor de todo es que nunca me he quedado en números rojos, nunca me he quedado sin clientes y me va muy bien y estoy muy contenta. Pero yo me he dado cuenta con los años que mi constante siempre ha sido el cambio. Y de hecho mi mantra es desear el cambio es el principio de todo. Porque cuando tú deseas un cambio es que quieres salir de esa zona de confort y cada vez que sales de tu zona de confort, evolucionas y eres una versión superior que la anterior en cuanto a sabiduría. Te han pasado más cosas y has construido una resiliencia, que eso sí que se lo debo a ser esa persona altamente sensible. Has conseguido esta resiliencia que realmente ni nada ni nadie puede contigo, solo tú, ¿no? Pero como a ti ya te tienes muy conocida y ya tienes esas herramientas, tampoco tú puedes contigo. Así que yo creo que la confianza es la arma más poderosa para emprender y cuando sientes que las cosas van a ocurrir aunque no las veas, acaban ocurriendo, porque creer es crear. Gracias, Gracias. Ana. ¿Os parece que vamos recogiendo el hilo Mm. de esta fantástica entrevista que nos has dado hoy, Ana? Gracias. Siempre nos gusta cerrar las entrevistas de nuestras invitadas con un consejo que Ana Bauseils, como emprendedora y persona altamente sensible, le pueda dar a otras personas que se plantean emprender o que ya están emprendiendo. La base del emprendimiento es el autoconocimiento. Si yo no me he trabajado, si yo no me conozco, mm, es muy improbable. Lo voy a hacer en positivo, que me gusta más. Es, es probable que si no te conoces lo suficiente, cuando ocurran cosas imprevistas durante el emprendimiento, que realmente son muchísimas y en muchos momentos, no tengas esas herramientas para sobrellevarlas. Entonces, antes de empezar a emprender, ese kit o ese ABC, para mí lo primero sería conocerse muy bien. Em, Hacer unas sesiones de coaching primero, ver realmente en qué punto estás,
cuál es tu capacidad de aprender cosas nuevas, qué apertura tienes de mente, porque siempre digo que si no estás dispuesto a aprender, pues tampoco te pongas a emprender, porque aprendes constantemente, ¿no? Claro. Así que para mí la base de emprender es conocerse y saber en qué momentos pedir ayuda. También es muy importante tu contexto. Es muy importante saber que el 70% del éxito de un proyecto, de un negocio, es todas aquellas personas que te rodean y saber rodearte bien. El 30% es tu mérito. Y luego, como último consejo, les diría que a mí me cambió la vida un libro que se llama, y seguro que lo conocéis, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, que dice, ¿no?, que el 10% es lo que te ocurre, pero el 90% es como tú procesas aquello que te ocurre. Puedes optar por trabajarlo y vivirlo desde el no lo sabía, pero vamos a construir esa sabiduría sobre ese tema que no conocía, o vivirlo como un fracaso, ¿no? Y de ahí también sale pues esa parte, ese foco es importante enfocarse, evidentemente, durante el emprendimiento para que salgan bien las cosas, pero no enfocarse en el objetivo, sino enfocarse en el camino, en el día a día, en el cómo voy construyendo, ¿no? Y, bueno, una frase que ha salido por ahí, que se puede, que evidentemente es posible y que no hagamos un drama de las cosas porque siempre, siempre tienen su punto positivo. Muchísimas gracias, Ana. A vosotras. Yo quiero aprovechar que Ana menciona al maestro Víctor Frankl y desde la logoterapia también esa realidad o esa sensibilidad de, para las personas altamente sensibles, poder encontrar ese espacio en el que a pesar de, es tan importante esto que quiero lograr, que me pongo para alcanzarlo, ¿no? A pesar de que puede que sean mis límites más cortos, a pesar de que en el caso de Ana, además que tú nos hablabas de la angustia, ¿no? Qué interesante, cómo esto han sido situaciones que te han hecho encontrar el moverte hacia adelante. Entonces, desde allí, rescatar esa posibilidad de que a quienes nos escuchan, cuando eso que quieren, cuando ese deseo los llama, los busca, encontrar, como bien dice Ana, esa ayuda o esa persona, esa motivación que va a canalizar, que a pesar de estas cosas que pudiesen hacer en el camino un poco más difícil, sí que hay opciones que se pueden explorar. Así que muchísimas gracias por compartirlo y por recordarnos de esto tan importante de estar presente. Gracias por haber venido por cuenta propia, Ana. Te abrazamos desde aquí, desde el otro lado de la pantalla, y gracias a todas y todos los que estáis escuchando y siguiéndonos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, chicas. La verdad, ha sido un momento increíble y el poder compartir con mujeres con ese talento y también emprendedoras, pues ha sido maravilloso. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.